Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana con muchísimas, pero muchísimas novedades, propuestas interesantes y que más que nada hayan leído y seguramente estuvieron buscando la historia del venerable Enrique Yo. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com y si no, lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. También pueden encontrar las revistas dedicadas a la vida del venerable Enrique Yo, su causa de canonización, todos los proyectos que fue realizando, las instituciones que él fundó y muchísima más información en las revistas de Enrique Yo. Agradezco a quienes nos escribieron, a los oyentes que estuvieron pendientes el día domingo y que no pudo salir el programa. Queremos aclarar que hubo un inconveniente y por tal motivo no salió el domingo pasado el programa. Lo que les agradezco a todos los oyentes que escribieron y que estuvieron preguntando, y acá estamos en Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos pueden escuchar en Radio Amadeus 91.1, pero también nos pueden encontrar en el canal de YouTube colocando Gedamski, que es el canal que tenemos, como también simplemente colocando Enrique Yo Camino a la Santidad, y allí pueden encontrar todos los programas que ya fueron emitidos. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, va a ser santo. Gracias, un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Una obra impresionante, maravillosa, escrita por Juan Manuel Beatti. Realmente la tienen que escuchar, el tango al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Lo encuentran en YouTube y si no, nos mandan un mensaje al 11 30 98 1000 y nosotros se los enviamos, ¿sí? Se lo enviamos por WhatsApp para que lo puedan bajar en su computadora, para que lo puedan escuchar en el celular, mientras van viajando, escuchando la radio, mientras cocinan, mientras están en casa haciendo sus quehaceres o simplemente cuando están trabajando. Muchas veces hemos hablado sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia, y quien tuvo realmente mucha paciencia, mucha dedicación y sobre todo amor por estas cartas fue la nieta de Enrique Yo. Sí, la nieta de Enrique Yo, Sara Critodeiras, se encargó de recopilar y armar y realizar un libro dedicado a las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Uniapaq y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro? Bueno, son más de 1600 cartas que se intercambiaron entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Los dos
fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron, de esta finalidad de hacerse felices mutuamente, y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como perseguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas. En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste? Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento a los 2 años de casados hay una carta que me encantó, que cuando la leí flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios. Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro? Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente de recién casados, bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir. En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día? Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos, que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, conocimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro. ¿Qué querés promover con el ejemplar? Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas, y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor. Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías? Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son. Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea,
es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días, nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría. Agradecemos a Canal Orbe, que siempre está acompañando, y a través de ellos también tenemos esta maravillosa explicación que Sarita nos dio y que puede llegar a todos ustedes para conocer un poco más sobre la vida de Enrique y Cecilia. Y Sara, una de las hijas de Enrique y yo, nos cuenta parte de la historia que vivió con su papá. Yo soy hija de Enrique y de Cecilia y tenía 16 años cuando mi papá murió, o sea que lo tengo muy presente. Recuerdo muy bien cómo era mi familia cuando él vivía, ¿no? Y estoy muy agradecida también a mi hija Sarita, que se puso con ese trabajo de recopilar las cartas de novios, las cartas de amor de mis padres, que a mí nunca se me había ocurrido leerlas porque no tenían una letra demasiado atractiva y eran una cosa tremenda, como 1500 cartas que estaban en unas cajas. Y bueno, gracias a esta cuarentena las estuve leyendo con muchísima emoción, porque me di cuenta con mucha claridad que todo lo que a mí me parecía muy natural, todo lo que me parecía a mí muy cotidiano, como que era el buen humor, la alegría, el buen ambiente, el cariño, no había sido improvisado, había sido realmente pensado, soñado, planeado, desde que ellos tenían 19 años y se acababan de poner de novios. O sea, tenían ese propósito, esos planes. Ellos querían una familia feliz, y que no es lo mismo que una familia de malcriadoras, así, ni tipo payasos, ni nada del estilo, sino una familia feliz con muchos valores. Y escribían a los 20 años, 21 años, cómo iban a educar a sus hijos. Yo me quedé muy, muy impresionada porque como yo vi el otro lado el otra cara de la moneda, los vi en acción, se puede decir, y puedo decir que cumplieron con sus propósitos, realmente. Pero ellos, como dijo Sarita recién, habían perdido a su madre y revaloraban lo que era una familia, lo revaloraban lo que era el hogar. Sí, era muy impresionante cuando mi padre volvía a casa, con qué alegría lo hacía. Él entraba como silbando y todos los íbamos a saludar y bueno, realmente vivía la alegría. Y una de las características que tenía Enrique, como dice su hija Sara, es la alegría, esa gran alegría que siempre él expresaba, así tenga malas noticias, así tenga problemas, él siempre trasladaba a las personas la tranquilidad y la confianza a través de su alegría. Y además, también Sara nos cuenta de qué manera y en qué momento ellos se escribían las cartas, Enrique y Cecilia. Pero bueno, y esas cartas, lo que más me impresionaba a mí también, que el contexto histórico, que no lo mencionó mi hija, que no era un contexto nada fácil, era la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos estaban de novios. Se casaron en el año 1943 y habían puesto de novio en 1941, o sea, y él era marino, estaba en un barco, y a veces mi madre decía, bueno, espero que no censuren esta carta, pero no sé qué cosa, y hasta hablaba de un submarino alemán
que después aparecieron acá 2 submarinos que tenían miedo de que tuviera un ataque en la Patagonia, y entonces una vez estuvo como 5 meses embarcado, y mamá estaba acá en Buenos Aires con su papá. O sea que esas cartas, por más que uno cuando las lee ve todo esa alegría, ese cariño, esa felicidad de mi padre, que decía que qué lindo que sucedió el milagro de que nos queramos, que cada día nos queramos más. O sea, se ponían cosas muy lindas, pero eran tiempos muy difíciles. Y bueno, ¿cómo se llama? Y él insistía mucho en esas cartas, y ella también, como que se querían hacer felices el uno al otro, ya lo mencionó Sarita. Y bueno, yo me emocioné mucho, porque yo en mi casa sí realmente veía que había esa felicidad que no estaba basada ni en juguetes ni en nada, sino que en los fines de semana realmente nos hacía jugar. Cuando llegaba de su trabajo conversaba con nosotros, no aceptaba así reuniones sociales porque decía que tenía un compromiso muy importante, que era cenar con sus hijos. Y ahora de grande, que uno valora más las cosas, pienso que claro, a mí me parecía muy normal todo eso, pero hacer felices a los demás requiere que uno se olvide de sí mismo, de lo que yo quiero, no quiero. Y me imagino que él llegaría cansado. Sé que la cantidad de problemas que tenía, sobre todo con las fábricas, tocaba huelgas, golpes militares, de toda clase de problemas económicos, y él no los demostraba en la casa. Llegaba realmente, que lo que yo me acuerdo de su cara de felicidad, de al vernos a nosotros, ¿no? O sea que él se olvidaba de sí mismo, y hubieran querido capaz sentarse en un sillón y estar tranquilo un rato, no. Estaba con nosotros y nos preguntaba. O sea, lo que ellos habían soñado, que era una familia con mucho movimiento, con mucho ruido, lo tuvieron 9 hijos, ¿no? Y muy activos, por suerte. También hubo enfermedades muy, muy bravas. Una hermana mía que tuvo una operación de la aorta, un hermano que tuvo un problema con una válvula, que tuvo como una encefalitis. Pero bueno, siempre hubo esa serenidad y esa confianza en la providencia, ¿no? ¿Y cuáles serán las características que la gente que conoció a Enrique Llo les quedó en el recuerdo? ¿Qué le transmitían a Sara? Era como que después de tantos años, como la gente se acordaba de él. Yo decía que ¿por qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de él? Y me hablaban de mi papá y me decían, era un santo, tu papá, era un santo. Y yo decía, pero ¿qué se acuerdan? Y bueno, y me contaban así detalles así de delicadeza, de buen trato, de amabilidad, de respeto. No eran cosas así grandiosas como subir a la Concagua, sino que en la fábrica él realmente los miraba, los escuchaba, prestaba atención. Bueno, un primo de él señalaba eso, que decía que a veces los directivos cuando van a una fábrica van mirando para abajo porque no quieren que los molesten con problemas, porque siempre hay problemas. No, y él estaba interesado en los problemas y interesado a ver cómo se podían resolver. Y esas cosas me contaban después de más de 50 años, porque hay como 400 testimonios, y se los revisa, bueno, hay 3 o 4 cosas así fuertes, pero la verdad que casi todos hablan de estas pequeñeces en el buen trato. Eran pequeñeces que demostraban caridad. Y bueno, eso es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y yo leí en una parte que las causas de canonización giran alrededor de la caridad de la persona que está analizada. Y yo decía, esto era mi padre, sin beaterías, sin cosas raras. Yo nunca me acuerdo de haberle visto algo raro, ni sentimental, ni nada. Realmente sintonizaba con una caridad profunda con la gente. Si no conoces la historia de Enrique Llo, te invito a que escuches nuestros programas los días viernes a las 22 horas y los domingos a las 12 horas. Si no, también te invito a que entres a la página a
www.enriqueshow.com, y si no, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, colocando Enrique Show Oficial. También podés colocar en Radio Amadeus y en YouTube, colocas Enrique Show Camino a la Santidad y podés escuchar todos los programas emitidos, incluyendo este que estás escuchando hoy. ¿Querés saber más sobre la vida de Enrique Show? Te invito a que te quedes porque viene un segundo bloque. Espérame, enseguida volvemos.